Bueno, mi nombre es Federico Cabrera, soy gerente de operaciones y experiencia del pasajero en Aeropuertos Uruguay. Y bueno, creo que en nuestra industria este es un tema clave. Personalmente mi visión es de una altísima prioridad porque no podemos diseñar infraestructuras ni pensar la experiencia del pasajero si no pensamos en cada uno de ellos, en las necesidades que tienen. Y no solo los pasajeros, sino también nuestros trabajadores, nuestros visitantes. Creo que es un tema clave en toda la comunidad aeroportuaria y para mí es muy relevante poder estar moderando el panel con tan distinguidos panelistas. Bueno, y hablando de soluciones innovadoras, quería comenzar contándoles que recientemente se ha lanzado una acreditación en la que ASI ha trabajado mucho, una acreditación de accesibilidad en aeropuertos. Fue presentada en el Customer Experience Summit de Cracovia hace apenas algunas semanas. ¿Y por qué? Porque según el grupo que trabajó en esta acreditación, cerca del 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Entonces estamos hablando de un público realmente muy relevante. Y esta acreditación lo que busca es ayudar a los aeropuertos a entender y a mejorar sus instalaciones para hacerlas más accesibles. Esta acreditación tiene un enfoque multidimensional, se ha trabajado con distintos grupos, se ha consultado a muchos aeropuertos, entre ellos a GAP, para obtener un cuestionario que no solo tenga en cuenta las necesidades de accesibilidad, sino también las regulaciones de cada país, que es un tema muy importante. Este planteo es de una acreditación a 3 años. El cuestionario está basado en distintas fuentes, el manual que tiene ASI sobre accesibilidad, encuestas y consultas que se han hecho. Y realmente pensamos que esta nueva acreditación, que es única en su estilo, no hay otra similar, va a traer beneficios para todos, para toda la industria y para todos los pasajeros. Así que los invito a consultar al equipo de ASI, todos los aeropuertos que estén interesados en esta acreditación, porque bueno, creo que es un paso adelante muy importante para nuestra industria. Pero bueno, para comenzar, quería tener una visión general de alto nivel de nuestros panelistas sobre el tema de la accesibilidad. Así que bueno, Raúl, si te parece comenzar contigo, ¿cómo ves desde un alto nivel la accesibilidad en los aeropuertos? Gracias. Bueno, creo que el tema básico de entender la accesibilidad está relacionado con la experiencia del pasajero y qué es lo que ofrecemos como aeropuertos e infraestructuras a nuestros pasajeros. Nosotros hemos trabajado mucho con diferentes fundaciones, con un concepto que le llamamos en el diseño de nuestras infraestructuras ADA, que es muy sencillo, es accesible, digno y ágil para cualquier pasajero. Entonces, más allá de hablar de discapacidades específicas y más del 10% de población en el mundo con discapacidad, estos más de 1.000 millones de personas que necesitan de alguna manera apoyarse o hay una ayuda específica en los aeropuertos. Más allá de eso, pensamos que cualquier pasajero debe tener una experiencia similar. Entonces, creo que como aeropuertos, la base de lograr brindar a nuestros pasajeros esta experiencia igualmente o universalmente accesible está relacionada con cómo formamos a los aeropuertos, a la gente que trabaja en los aeropuertos, cómo formamos a la comunidad aeroportuaria, las aerolíneas, los handlers, para reconocer diferentes necesidades, para atender esas diferentes necesidades y tener al fin de cuentas una relación más cercana pasajero-aeropuerto, atendiendo específicamente lo que estamos viendo que pueda hacer este servicio de atención adicional que requiera, ¿no? Creo que para mí lo que más tenemos que tener claro es, primer tema, los asuntos de discapacidad. Hay un mundo y un abanico tan grande que diría que es bien difícil que decir somos expertos en todo. Yo creo que hacer un paso un poco hacia atrás y decir
Lo que tenemos que buscar como sociedad es un trato igualitario para todo el mundo y poder hacer ciertos cambios, primeramente en nuestras infraestructuras para que sean igualmente accesibles, pero también en cómo sabemos o cómo entendemos las diferencias que en el fondo hay entre todos los seres humanos. Y creo que ahí es donde tenemos el trabajo más grande que hacer. Cómo lograr que la gente que está en contacto con nuestros pasajeros pueda reconocer a alguien que tiene una necesidad específica y cómo cubrirla y cómo poder entender, comunicarnos claramente para poder ofrecer el servicio que requieren, ¿no? Entonces, creo que en términos generales de los aeropuertos hemos ido avanzando muchísimo en la experiencia del pasajero, pero desde nuestra visión de aeropuertos, la accesibilidad no deja de ser una parte adicional de una experiencia del pasajero en términos generales. Solo una experiencia que es universalmente accesible, digna y ágil para cualquier usuario de un aeropuerto. Muchas gracias, Alejandro. Desde una visión de alto nivel de las aerolíneas, ¿qué nos puedes comentar? Muchas gracias y buenos días a todos. La verdad, muy importante este panel y haberlo incluido me parece que le da una relevancia a este tema que es bastante delicado por un lado y por otro lado está teniendo bastante relevancia hoy en día a nivel global. Desde la perspectiva de las líneas aéreas y de la industria en general, pues ya lo hemos mencionado en estos 2 días, el transporte aéreo es fundamental para el desarrollo de las sociedades en general y eso quiere decir que ese transporte debe ser accesible para todo tipo de personas, sin discriminación, sin ninguna limitación. Para poder garantizar esa accesibilidad debemos eliminar las barreras que existen hoy en día que impiden que ciertas personas no obtengan el acceso a ese transporte. Y de ahí radica, digamos, la importancia que le ha dado la industria al tema. Tan es así que en 2019 se aprobó una resolución a nivel de las aerolíneas en la Asamblea General de IATA, donde se ratificó, digamos, el compromiso por parte de la industria de una aproximación consistente a nivel global que permita relacionarse con los estados y con los reguladores en temas de consulta con las comunidades para poder comenzar a regular esto de manera uniforme y más que todo uniforme, más consistente que uniforme. Esto, digamos, esta consistencia permite además no solamente la estandarización de los procesos que aplican las líneas aéreas o que aplican los aeropuertos, sino también le da una seguridad al pasajero mismo, evita, digamos, el confundirse o el no entender cómo operar en cada de los aeropuertos a nivel global. Entonces, digamos, el compromiso ahora es, o el rol de IATA más que todo es materializar ese compromiso en acciones concretas, trabajar junto con la OASI también en impulsarlos a que la OASI adopte un rol de liderazgo y que contemple la participación activa con los actores involucrados en la cadena, tanto aeropuertos como reguladores, como aerolíneas, etc. Muchas gracias, Alejandro. Desde Señas en Acción, Ágata, tu visión general de la accesibilidad. Bueno, buenas tardes. Básicamente empezamos con este camino de la accesibilidad con Aeropuertos Argentina 2000 por una experiencia, ¿no? Una experiencia de barreras de la comunicación. A veces hablamos de las barreras como algo externo o que tienen las personas con discapacidad y las barreras en general las ponemos nosotros, nosotras, ¿no? En la sociedad. Somos nosotros las barreras de esas personas sordas, de esas personas con discapacidad y a partir de esas acciones que empezamos a realizar junto con Aeropuertos Argentina 2000 fue a través de una persona que había querido entrar en el área aeroportuaria para poder tomar su vuelo y tenía que darle de mamar a su hijo, era una mujer, y a partir de ahí hubo un problema en su vuelo y ella no se enteró qué había pasado en su vuelo y se puso muy nerviosa y llamaron rápidamente a la policía, ¿no? Aeroportuaria. Y se la llevaron para interrogarla a una persona sorda que no podía comunicarse, se comunica solamente con lengua de señas porque es el idioma de las personas sordas. Entonces no había accesibilidad en ese momento.
Y esto fue el puntapié inicial para empezar con esto que tiene que ver con la comunicación desde otros lugares, ¿sí? No solamente para personas sordas, como decía, ¿no? La accesibilidad total, universal, cómo comunicarme con un otro que habla otro idioma y que se comunica diferente. Y a partir de eso, romper esas barreras, ser puente también dentro de los aeropuertos es primordial para poder hacer que los 70 millones de personas sordas en todo el mundo puedan tener accesibilidad en su idioma. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos una visión general muy importante sobre el tema. Y para pasar a la primera pregunta concreta, estuvimos discutiendo con el grupo porque es un tema que muchas veces en los foros o en las discusiones que tenemos sobre el tema accesibilidad es muy mencionado, que son las distintas regulaciones nacionales que tenemos y cómo eso impacta en la accesibilidad y en las mejoras que queremos promover. Quisiera empezar contigo, Alejandro, en una visión de cómo es el impacto de las regulaciones nacionales. El impacto hoy en día es cada vez más grave porque, como estamos viendo, el número y el volumen de pasajeros transportados pues, se está incrementando notablemente y estimamos una duplicación casi que en 20 años, y eso lo que conlleva es a más casos de personas que tienen algún tipo de incapacidad, sea visible o invisible, el mal manejo que se le da a estos pasajeros en los aeropuertos por parte del staff de las líneas aéreas y la proliferación de regulaciones a nivel global que no son consistentes. De ahí el llamado nuevamente a la OASI de tomar ese rol de liderazgo que ya ha comenzado y hemos visto, digamos, un avance con respecto a eso. Y para ponerles un ejemplo, en la reciente enmienda del anexo 9 de OASI que entró en vigor ahorita en julio, se elevaron 3 recomendaciones que hoy en día son estándares que tienen que ver con el tema de accesibilidad, y eso es un avance notable, así como también el trabajo que están haciendo con los estados y los reguladores en evaluar el nivel de implementación que hace cada estado con respecto a esos estándares del anexo 9 de facilitación. Eso por un lado, y eso lo que va a conllevar es a eventualmente la OASI emitir algún tipo de regulación o de procesos o de pautas para que los estados sigan y por lo menos se alineen o se encajen bajo esos parámetros y tengamos una consistencia casi que igualitaria a nivel regional, pues por país y global. Eso le va a facilitar, como dije anteriormente, a los pasajeros una mayor conveniencia en su experiencia de viaje, le permite a los aeropuertos crear procesos estandarizados donde el pasajero no se ve sujeto a diferente tipo de proceso de manejo en cada tipo de aeropuerto y pues claramente le brinda también a la línea aérea una facilidad en su operación. El punto es balancear entre las necesidades de la población con discapacidad frente a la realidad operacional de la industria aérea. Muchas gracias. Ágata, ¿tu punto de vista? Bueno, respecto a esto hay una convención internacional, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que puede ser espacio de consulta para todos los que necesiten saber sobre el tema. ¿Sí? A veces no tenemos muy claro los términos de cómo dirigirnos a las personas con discapacidad, que se dice así, ¿no? Por convención internacional se dice personas con discapacidad, personas sordas, siempre persona por delante, ¿sí? Personas con espectro autista o personas ciegas. Entonces, siempre que haya alguna duda respecto a cuestiones que ustedes tengan que integrar dentro de sus legislaciones, por supuesto, de sus espacios, de sus regiones, ir a la convención como referencia para poder tener en cuenta y avanzar con esos puentes y sacar esas barreras de esos espacios. Muchas gracias. Raúl, ¿tu visión del tema? Sí, bueno, creo que otros temas importantes que nos toca trabajar cuando hablamos de la accesibilidad es cómo lograr que haya pues, protocolos estandarizados más allá de la legislación per se. Cada quien, cada aeropuerto, cada área de transporte entendemos de maneras muy diferentes lo que significa la legislación, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes esfuerzos es cómo logramos como industria empezar a tener una experiencia, digamos, continua de cómo manejas la accesibilidad. Digo, hago el ejemplo, nosotros en nuestros 12 aeropuertos de México, pronto lo lanzaremos también en Jamaica,
lanzamos el programa GapBlue, que es un problema de accesibilidad universal, donde básicamente tenemos facilitadores, por ejemplo, el aeropuerto de Guadalajara tiene 100 facilitadores que ayudan en todo este proceso para lograr que todo el mundo tengamos una posibilidad de tener viajes con una experiencia de pasajero adecuada. En ese sentido, por ejemplo, hago uno de los ejemplos. Formamos a nuestro personal, pero también las aerolíneas se formaron, los handlers, para entender diferentes maneras de comunicarse, de actuar ante diferentes situaciones de personas con discapacidad o con necesidades especiales. En ese sentido ha sido un gran avance. Tenemos ahora, por ejemplo, hacemos un tema de ribbons de pequeños marcas para poder saber qué necesidad de apoyo tiene qué pasajero. Hoy claramente nuestro siguiente paso es cómo logramos que las aerolíneas puedan reconocer ese mismo color para entender qué tipo de atención necesita, y pues el mejor de los mundos es que al siguiente aeropuerto donde aterrice puedan claramente darle ese mismo nivel de servicio, habiendo sabido qué nivel de asistencia tiene. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es, todos creo que de una u otra manera estamos trabajando en tener infraestructuras más accesibles, en tener en el fondo una comunidad más accesible, pero lo que creo que hoy es uno de los grandes elementos que está faltando es cómo se logra que todos vayamos de una manera más homogénea hacia un lado, ¿no? Cada quien estamos teniendo entendimientos muy diferentes de lo que se necesita. Un tema bien importante es cómo hacemos que las fundaciones, las ONGs, que tienen especializaciones muy importantes, las diferentes apoyos especiales que se puedan tener, se acercan a los aeropuertos y creamos programas que sean homogéneos con una necesidad real, ¿no? Uno de los temas que también nos ayudó mucho en nuestro programa es, nos hicimos de ayuda de diferentes fundaciones. Por ejemplo, el caso de México usamos Teletón, no sé cuánto lo conozcan, pero bueno, en México es una de las fundaciones más importantes. Hoy Teletón tiene 30 centros de atención para personas con discapacidades motrices, intelectuales, autismo, pues son gigantescos, llegan casi a 1,600 empleados, es totalmente una fundación que da temas de atención gratuita, pero bueno, ellos nos pudieron, por ejemplo, dar un guiado muy importante, cómo preparar materiales, cómo comunicar, y creo que hoy el siguiente paso que probablemente estaremos haciendo en México es subir a más aeropuertos en el mismo protocolo, subir a diferentes aerolíneas, a todas las aerolíneas que operan en México el mismo protocolo, y en el fondo lo que vamos a poder lograr es una homogeneización de lo que como pasajero puedes esperar en un aeropuerto si es que necesitas cualquier tipo de ayuda adicional, ¿no? Entonces, yo diría que ese es uno de los grandes asuntos, es cómo logramos pasar de las grandes legislaciones a protocolos de acción iguales en los países, ¿no? Y creo que ahí es donde está nuestro gran problema. Cada legislación, cada quien la leemos de una manera diferente. Bueno, y qué lindo objetivo para trabajar con toda la industria, ¿no? El poder dar a los pasajeros el ejemplo que tú dabas, Raúl, ya sea con colores o con distintos protocolos, poder trabajar en conjunto con las aerolíneas, creo que sería un objetivo muy importante para plantearnos como industria y para seguir evolucionando. Para la siguiente pregunta quería consultarles por casos concretos de aplicación. ¿Qué mejores prácticas, qué innovaciones han desarrollado y pueden compartir con nuestra audiencia? Ágata, quisiera empezar contigo. Bueno, tuvimos la suerte de poder trabajar muy profundamente respecto a las capacitaciones en lengua de señas. Más de 200 personas fueron capacitadas. Yo puedo decir que hoy, después de 5 años, en todos los lugares donde se acerquen las personas sordas en los espacios de atención al público de Aeropuertos Argentina 2000, hay una persona capacitada en lengua de señas para dar respuesta a esas personas sordas que necesiten asistencia de cualquier tipo. Y bueno, esas capacitaciones también
también estamos por el 4º ciclo ya de capacitaciones y bueno, también utilizamos un distintivo dentro de las banderitas, ¿sí? Vamos a incorporar el símbolo de la oreja tachada, que es un símbolo internacional, que lo que hace es que la persona sorda pueda dirigirse a esa persona que sabe lengua de señas o que conoce de comunicación. Entonces, bueno, eso es un paso muy grande que hemos dado y bueno, estamos en consonancia sin habernos conocido respecto a eso y se pueden hacer muchas cosas más. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que tener un idioma en común respecto a esta atención. No puede ser que una persona sorda se suba a un avión con miedo en Argentina y baje no sé, en Colombia y se sienta segura por la comunicación y viaje a otro país de Latinoamérica y se sienta de nuevo insegura. No, todas las personas tienen que tener su cadena de accesibilidad desde que compran sus pasajes, que esté en su idioma, luego hasta que llega al aeropuerto y sea bienvenido. Hay una experiencia de una compañera que le pasó varias veces, que dijo que era una persona sorda y le trajeron una silla de ruedas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ahí es donde está la falta de comunicación, no nos estamos entendiendo cuáles son las necesidades de cada uno y que la convivencia puede ser algo enriquecedor para todos respecto a estas cuestiones, respecto a la discapacidad. Y bueno, otras de las acciones importantísimas también dentro de esa capacitación es la plataforma educativa, una plataforma virtual que se sumó al espacio de Aeropuertos Argentina 2000 en la plataforma educativa y también todos los empleados y empleadas pudieron acceder y pueden acceder a esa plataforma y aprender lengua de señas, comunicación con las personas sordas y también bueno, nosotros en 2017 recibimos, la Fundación Señas en Acción recibió un premio de Google, del desafío Google. Google nos premió para una aplicación móvil que es un traductor de lengua de señas. Uno va a poder en poco tiempo hablarle al teléfono y una animación computada le va a traducir lo que decimos oralmente en lengua de señas. Estamos en la última etapa de inteligencia artificial y también lo pusimos dentro de esa plataforma virtual para que ya se empiece a conocer el dibujo y para que esa información esté presente y cuando ya esté la aplicación pueda estar al servicio de todas las personas sordas y oyentes del espacio. Bueno, muchas gracias. Raúl, GAP es uno de los grupos líderes en América Latina en este tema. ¿Cuáles mejores prácticas o innovaciones puedes compartir con la audiencia? Bueno, como les decía, nuestra presentación de Gap Blue o el servicio de Gap Blue inicia desde los omnicanales de comunicación, es decir, tenemos tú previo a tu vuelo, puedes tener contacto a través de WhatsApp, a través de la página de internet, a través de un número telefónico, para solicitar ciertos servicios o necesidades especiales que puedas tener en el aeropuerto. Le llamamos que toda nuestra cadena de servicio es antes, durante y después. En el antes, por ejemplo, para gente que está dentro del trastorno autista, poder visitar previamente el aeropuerto, vivir la experiencia que vas a vivir, o sea, pasar por los filtros de seguridad, llegar hasta la puerta del avión, solo para que tengas este reconocimiento de lo que vayas a recibir el día que vayas a volar y que pueda ser mucho más suave tu paso por el aeropuerto. En el durante, cuando llegas al aeropuerto, tenemos un área específica de atención al pasajero donde se hace la determinación de tu necesidad especial en caso de que no lo hubieras hecho previo a través de la aplicación o del canal telefónico o la página de internet. En esta, digamos, separación te refieren a diferentes facilitadores que tienen diferentes, digamos, capacitaciones, ¿no? Algunos se han capacitado más en autismo, otros en temas motrices, otros en Down, digamos, toda una serie de capacidades de acuerdo al nivel de atención o de ayuda que requieras, pues te van a llevar con alguno de nuestros facilitadores y te acompañará durante todo tu proceso dentro del aeropuerto, ¿no? Hoy estamos migrando al siguiente paso, que es dentro de nuestros aeropuertos, el que cuando tú solicites el servicio, por ejemplo, en Guadalajara, nuestro equipo en Tijuana sepa que vas y en la puerta del avión te pueda igualmente recibir, ¿no? Entonces, hoy estamos en este proceso de cómo lograr
que la comunicación se mantenga, por supuesto, en homogenización del servicio, pero también una atención constante, y ahí es donde hablamos siempre lo de ágil, ¿no? Es bien importante entender el concepto de accesibilidad como ADA, no solo como la A de accesibilidad, sino tiene que ser accesible, pero tiene que ser digno y tiene que ser ágil, porque es uno de los temas curiosos, ¿no? Cuando nos quedamos con la pura accesibilidad decimos, bueno, muy bien, tengo rampas por ahí de silla de ruedas y unos elevadores, y alguien en el aeropuerto sabe, se puede comunicar con señas, ¿no? Muy bien, pero ni es digno el trato, porque eso no es un tema generalizado, ni es ágil porque tienes que esperar 2 horas para que llegue. Entonces, nosotros toda la concepción de nuestro programa, esta experiencia del pasajero y de accesibilidad universal, está conceptualizado bajo este esquema ADA. Y con esto llego a con lo que iniciaba, ¿no? Lo vemos como un servicio de experiencia al pasajero, como el resto de nuestros programas de experiencia al pasajero. No lo vemos como un tema solo para personas con discapacidad. Nuestro entendimiento es cada uno que viajamos en un aeropuerto tenemos necesidades muy diferentes. Hay el pasajero de negocio que es muy bueno en experiencias simples, digitales, que no quiere pararse por ningún lado, y habrá quien necesita una persona mayor que necesita más apoyo, o una persona con autismo que necesita otro tipo de apoyo. Entonces, nuestro entendimiento de la accesibilidad básica es vista a través de los ojos de la experiencia del pasajero, y una experiencia de pasajero homogénea para cualquier tipo de pasajero. Muchas gracias. Y Alejandro, durante la preparación del panel me acuerdo que me comentabas un caso que me parece interesante de compartir, lo desafiante que fue durante la pandemia continuar brindando un servicio de calidad a las personas con discapacidad. Quisiera si puedes compartir ese ejemplo y algunas otras buenas prácticas que desde las líneas aéreas tienen con el tema. Gracias. Claro. Durante la pandemia y con los estados regulando los requisitos para, digamos, contener la propagación del virus, vimos una necesidad clarísima de emitir una serie de guías y recomendaciones para poder adaptar a la población con discapacidad frente a esas medidas que a veces no eran tan fácil de acogerse por parte de ellos mismos. Esa guía, por ejemplo, fue un ejemplo práctico de una mejor práctica, y una serie de otros de documentos que también elaboramos a nivel de IATA junto con ASI, junto con la población con discapacidad. Siempre estamos involucrando a la población, nunca actuamos por nuestro lado porque ellos son quienes nos dan esa retroalimentación. Pero a pesar de, digamos, ese material procedimental de mejores prácticas, de guías y de manuales, también IATA actúa como facilitador en el diálogo entre las comunidades y la industria. Tan es así que, por ejemplo, tenemos un evento exclusivo de accesibilidad que hoy en día hace parte del Simposio de Pasajeros Mundial, pero es un track aislado solamente sobre eso, donde se invita a la comunidad con discapacidad a participar, a compartir sus sus vivencias y sus necesidades, y se abre un diálogo entre las partes interesadas, involucradas también para eso. Y adicional a eso también exploramos, digamos, la parte de innovación. En este momento IATA está desarrollando una credencial digital que permitirá al pasajero con discapacidad identificarse en el aeropuerto y frente al staff de aerolínea que sufre algún tipo de discapacidad y cómo debe ser manejado, que es lo que tú mencionabas anteriormente, para facilidad, digamos, entender, y especialmente el staff, al igual como que también proveemos entrenamiento, y estamos a punto de lanzar uno en conjunto con la Fundación Reina Isabel para enfocado más que todo al staff aeroportuario de aerolíneas, para saber cómo tratar a este tipo de personas y cómo deben manejarlas, porque a veces hay mucha ignorancia en el tema, y pues bottom line estamos hablando es de derechos humanos, ¿no? De personas que tienen necesidades y que no se pueden pasar por alto, y que hay que respetarlas y que hay que tratarlas con dignidad, y eso es lo primordial, esa es la base de toda la premisa de todo este asunto. Entonces, digamos que el enfoque es cuatripartito, pero ahí vamos. Bueno, muchas gracias, la verdad que son excelentes ejemplos que espero que la audiencia los pueda aprovechar. Creo que una de
de las buenas cosas que tienen estos encuentros es poder compartir experiencias y que ahí prenda la lamparita de algo que se pueda replicar o aprovechar. Bueno, ya estamos en el bloque final del panel, así que quería proponerles un cierre de cada uno de nuestros expositores en 2-3 minutos y después vamos a ver un video que nos preparó la gente de GAP sobre el programa GAP Blue. Así que bueno, Raúl, comenzar contigo, unas palabras de cierre, de conclusión y bueno, visión a futuro. Gracias. Bueno, creo que el tema más importante aquí es iniciar, acercarnos de fundaciones, de equipos que tienen muchas más experiencias y como aeropuertos hacernos de ese conocimiento. Y dos, entender que, como todos nuestros programas, es un programa que seguirá evolucionando. Creo que uno de los grandes temas que vemos es, a mí personalmente, siento que en una etapa pasada veíamos la accesibilidad como un tema de accesibilidad física, de construir elevadores y poner barras táctiles para debilidad visual y demás, pero más una visión física de la accesibilidad. Y hoy debemos de tener una visión sobre la accesibilidad mucho más conceptual, en que es parte básica de nuestra día a día como comunidad, que es algo, la inclusión, si lo queremos ver así, es algo que debe ser pues lo más normal del mundo, y como en este sentido, cualquier tema que estamos haciendo en los aeropuertos usualmente es evolutivo y va cambiando y vamos ajustando y vamos atendiendo las necesidades nuevas que tenemos, y creo que es lo que nos ha faltado en muchos años a los aeropuertos, que de alguna manera lo veíamos como, si yo puse la infraestructura, listo, ya cumplí, soy accesible, obtengo aquí de mi organismo regulador del gobierno un tema que dice que es una infraestructura accesible y yo ya no tengo nada más que ver ahí. Creo que nuestro gran asunto es cómo caminamos no solo la accesibilidad, sino una inclusión total. Hablamos no solo de nuestros pasajeros, sino hablamos de cómo abrimos oportunidades laborales en los aeropuertos, cómo trabajamos con la comunidad del entorno, las fundaciones del entorno, para facilitar la vida y la inclusión en la comunidad de las personas. Entonces creo que tenemos mucho que hacer, pero es un tema evolutivo que inicia aceptando que nuestra posición en los aeropuertos es una posición de ser parte de la comunidad a ser comunidad, y dentro de eso está claramente la inclusión. Muchas gracias. Alejandro. Yo lo resumiría muy simple y siguiendo las palabras anteriores que oímos tanto del lado de países a nivel de base y aeropuertos que mencionó Brian en el panel pasado, yo lo resumiría como no persons left behind, y hay que partir de esa base. Hay que seguir promoviendo el diálogo entre las comunidades y la industria, hay que seguir promoviendo los diseños de principios de diseño universal a nivel global, hay que seguir apoyando a los estados en la transposición de la Convención de Derechos Humanos en la legislación local, hay que seguir trabajando con las tripulaciones y los staff de aeropuertos en entrenamiento, divulgando esta información y simplemente como un trabajo colaborativo de consulta previa, de comunicación y de coordinación constante. Muchas gracias. Ágata, unas palabras de cierre. Trabajar sobre la accesibilidad significa trabajar en la convivencia, trabajar en convivir con el otro, enseñar a convivir con el otro cuando uno tiene miedo de acercarse a ese otro que es diferente a uno. Entonces, yo creo que ese es el punto básico que trabajamos muy fuertemente en estas capacitaciones y en estas charlas también de accesibilidad, y me parece que es un punto importante para entender cómo crece cada empresa también, que tiene estas capacitaciones y que abre esa cabeza para poder ver cosas nuevas. Todos los empleados y empleadas que toman los cursos y las capacitaciones, en la segunda clase nos dicen, ustedes nos mandaron personas sordas. No.
No tenemos extras, no mandamos extras a los lugares. Ustedes empezaron a ver a las personas sordas, ustedes empezaron a ver mover manos, ustedes empezaron a pelearse por atenderlos y antes se peleaban por no atenderlos. Entonces, a partir de ahí es donde empieza el cambio, donde crece también la empresa, la imagen, los empleados tienen ganas de ir a trabajar porque también pueden tener accesibilidad con ese mundo nuevo. Entonces me parece que educar y trabajar para que esa convivencia sea real en el aeropuerto de Argentina y en todos los aeropuertos del mundo con la misma identidad, en el mismo idioma, me parece que es fundamental para que podamos unirnos y avanzar con este objetivo que es para todas las personas. Todos en algún momento vamos a llegar a un lugar en el cual necesitemos accesibilidad. Si llegamos a más grandes, ¿sí? Vamos a necesitar sí o sí accesibilidad. El otro día, una anécdota chiquita, fui a un restaurante estábamos en la Feria Internacional de Turismo y fuimos enfrente a comer con unos amigos que están en silla de ruedas, unos amigos sordos y claro, el baño es accesible, ¿sí? Todo grandote y tiene su espacio ahí de accesibilidad, pero para entrar al restaurante hay un escalón así gigante. Entonces hablamos con el dueño y yo le dije, está buenísimo el baño, ¿sí? Faltaría el tema de qué pasa con ese escalón. Pero bueno, ¿no? La convivencia, entendernos y entender qué necesita el otro para poder ser felices y traspasar esos espacios y esos viajes y que sean una experiencia verdaderamente amorosa y bueno, como decían acá todos los compañeros, con respeto a los derechos de las personas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por los aportes y bueno, lo valioso de esta discusión. Y bueno, tenemos un video para cerrar. El deseo de viajar es una fuerza tan poderosa que no distingue edad o condición. A todos nos atrapa una postal, una historia, una aventura, un destino. Viajar debe ser para todos, sin excepción, sin condiciones ni impedimentos. Esto es lo que impulsa los esfuerzos del Grupo Aeroportuario del Pacífico en la mejora continua, estableciendo programas y lineamientos que promueven una visión incluyente en un marco de calidad, calidez y equidad. Así, la experiencia puede ser accesible, digna y ágil para todos, quienes necesitan ayuda y aquellos que los acompañan. Por eso nos capacitamos, adecuamos instalaciones, cumplimos protocolos, nos sensibilizamos y creamos conciencia en nuestros colaboradores para que nuestro servicio esté a la altura de lo que todos nuestros pasajeros y pasajeras merecen. Así, con una muestra de nuestro compromiso, hemos desarrollado e implementado nuestro programa Gap Blue, que nos ayuda a ofrecer la mejor atención a los pasajeros y pasajeras con discapacidad, previo, durante y posterior a su estancia y tránsito por nuestros aeropuertos. La implementación de Gap Blue responde a la necesidad de fortalecer la cultura de inclusión en nuestros aeropuertos en alianza con la Fundación Teletón para promover acciones dirigidas a la generación de experiencias de viaje accesibles, dignas y ágiles. Porque por encima de las normativas a cumplir hay que involucrarse, acercarse, capacitarse y estar siempre actualizados en aquello que mejore la experiencia y se atesore como un buen recuerdo de aquella vez que llenamos una maleta con nuestros sueños. Ahora, en alianza con Fundación Teletón, Gap Blue, de Grupo Aeroportuario del Pacífico, expone su compromiso por un México más incluyente.